esta ocasión les traemos dos leyendas que seguramente serán la antesala para muchas historias, pues son muchas las leyendas que se cuentan de las hechiceras de este lugar. Algunas ensalzan su altruismo y sabiduría, y muchas otras sus poderes malignos usados en perjuicio del prójimo. Tomando en cuenta lo anterior, aprovecho para dar una semblanza general para entender un poco más del tenebroso mundo de la brujería. Primeramente, hay que destacar que la palabra bruja es de etimología muy confusa, pero para resumir esta palabra, quizá de origen catalán, se puede decir que designa a una consorte y servidora de Satán. En el momento que se inicia como tal, espera desnuda con los brazos atados a su espalda, en medio del aquelarre, dentro de un pentagrama de sal en el cual jura fidelidad a entidades demoníacas. Reniega de la fe cristiana, renuncia al bautismo y a todos los sacramentos que pudo haber recibido, para finalmente ser tomada sexualmente por el sacerdote, aunque si el sabbat era mayor, se decía que venía en persona el demonio Magistelus, que es el señor de los aquelarres y posee a la iniciada. A veces toma forma de hombre, a veces de atractiva mujer y otras veces en formas bestiales. Esta es una tradición europea que provocó una cacería de brujas que se extendió por 3 siglos, de 1450 a 1750. Era tanta la paranoia de las personas que el infame libro Malleus Maleficarum, llamado El Martillo de los Brujos, era una guía donde detallaba los métodos para identificar y cómo proceder en contra de ellas. Había 2 de estos libros por cada Biblia, es decir, la mitad de las personas preferían tener este tipo de libro antes que la misma Biblia. En México, la brujería tiene una identidad mestiza, pues sus raíces prehispánicas son innegables. El nahualismo es intrínseco a la brujería. Para los antiguos mexicas, el nahual era aquel que podía conocer a su tonal o tonalí, que es el yo cósmico, el yo indómito, el yo eterno. Cada nacimiento de un ser humano repercutía en el universo, y al tiempo que un ser humano descendía del cosmos a vivir en esta tierra, una potencia natural repercute en el cosmos. Ese es nuestro tonal. Puede ser un lobo, un coyote, un oso, un puma, un jaguar o una lechuza. Cuando el conocimiento del tonal es vasto, puede cambiar de forma y cuerpo con él. Es decir, si el tonal es un lobo, el nahual estando en trance podía ver, escuchar y andar en las patas de su tonal. Al paso de los siglos, se atribuyeron poderes de verdadera transformación con el tonal. Por si fuera poco, los siglos han añadido más variantes a la brujería. Magia blanca, negra, roja e incluso verde, además de disciplinas extranjeras como el vudú, la regla del palo mayombe y la santería, que han llegado para hacer más complejo el mundo de la hechicería en nuestro país. Por eso son muchas las anécdotas en este respecto. En esta ocasión les traemos 2 de ellas, ojalá las disfruten.
La comadre. Una familia muy humilde del poblado Tuitán, municipio de Nombre de Dios, Durango, verdaderamente no veía la salida, pues aunque Chema, el joven jefe de familia, se esmeraba trabajando para sacar adelante a su familia, su joven esposa y 2 pequeños hijos, el dinero se les esfumaba entre las manos y nunca era suficiente, a pesar de que Susana, su esposa, era muy organizada y se esmeraba siempre por hacer rendir el dinero. Simplemente, de una u otra forma no era posible cumplir con las necesidades y los compromisos. Ellos jamás pensaron que esto se debiera a algo sobrenatural. Hasta que un día, mientras Susana limpiaba la casa, encontró en un rincón de la cocina, debajo de una mesa de madera, un montón de escombro. No era demasiado, pero tomando en cuenta que no había ningún faltante de enjarre o algo que lo justificara, resultó bastante curioso ese hallazgo. Sin embargo, la mujer no comentó nada, sino hasta días después, que encontró el mismo debajo de la cama donde dormían sus pequeños. Esta vez decidió contarle a su marido, el cual, después de hablar con amigos y familiares, y por consejo de ellos, decidió buscar cualquier cosa anormal. La búsqueda fructificó rápidamente, pues además de encontrar 2 montoncitos más de escombro, pero además de lo más siniestro fue que encontraron 2 muñequitos hechos de calcetines anudados que reconocieron eran de sus hijos. Al deshacerlos, vieron que en la parte que correspondía al vientre tenían maíz y arroz en su interior. Por si esto fuera poco, encontraron en un corral un amarrijo hediondo con una sustancia viscosa y descompuesta. El olor inconfundible a huevo podrido y quién sabe qué cosas más. Después, luego de estos hallazgos, sobrecogieron a la joven pareja, que se sintieron demasiado amenazados e indefensos ante estos ataques de índole sobrenatural. Después de superar la impresión inicial, juntos pensaron en quién o quiénes pudieron hacerlo. Era obvio que debía ser una persona allegada, pues tenía acceso a toda la casa y suficiente tiempo para actuar. No tardaron mucho en llegar a la conclusión que la primer sospechosa era su comadre, Regina, pues ella tenía tiempo y confianza para estar en la casa. Además, recordaron que ella era amiga de Susana desde la infancia, cuando recién habían conocido a Chema, y ambas habían aspirado a su amor. Pero Chema desde un inicio no tuvo ojos más que para su ahora esposa, lo que despertó el enojo de la mujer. Pero después del matrimonio, ella se mostró amable con ellos y, con el tiempo, la escogieron para ser madrina de bautismo del segundo de sus hijos, pues pensaron que había superado el despecho, del cual ellos a todas luces eran inocentes, pues ni la magia más fuerte puede vencer el verdadero amor.
ahora se daban cuenta que toda la amabilidad de su comadre podría haber sido fingida. Solo una artimaña para estar cerca de ellos y dañarlos. Ya atando cabos, recordaron que era frecuente que una lechuza rondara en el corral. Muchas veces la habían espantado y la insultaban, pues se decía que era una manera de alejarlas. Pero el animal regresaba eventualmente y silbaba triunfante y burlona. Ahora que tenía la fuerte sospecha que podía ser su comadre y por ende esta era una bruja, la joven pareja pensó en la mejor manera de desentrañar el misterio, por lo cual decidieron esperar a que la lechuza llegara a silbar al corral. No tardaron demasiado en conseguirlo. Cuando el animal se posó en uno de los árboles que delimitaban el pequeño corral, estaba el joven oculto en la oscuridad, con una olla en sus manos llena de agua hirviendo, la cual le lanzó por la ventana logrando en parte su cometido. Pues aunque el ave aleteó casi de inmediato para emprender el vuelo, el chorro de agua alcanzó una de sus alas. Los chillidos fueron horribles. Aleteó con furia en piso y desesperadamente agitó las alas hasta que logró huir del lugar. Un par de días después, Susana se atrevió a ir a visitar a Regina, la cual no se había aparecido por su casa de manera sospechosa, coincidentemente. Después de mucho insistir, por fin salió la comadre y grande fue la sorpresa de la joven al ver que Regina tenía vendado un brazo derecho. Aún se podía ver algunas ampollas en la palma de la mano. La mujer alegó que se debía a que le había caído aceite de una sartén que ella misma volcó en un descuido. Después de la fingida preocupación, Susana regresó a toda prisa a su casa y le contó a su marido lo ocurrido. Él no necesitó más pruebas para actuar. La esperó y la siguió, y cuando estuvo en un lugar alejado, la interceptó y sin mediar palabras la tomó y la amarró con fuerza al tronco de un árbol seco. Y cuando la tuvo inmovilizada, sacó el machete y amenazándola de muerte, la hizo confesar todas sus fechorías. Aceptó ser ella quien las estaba haciendo esos trabajos malignos, y le gritó el odio que sentía por la felicidad de ellos. El joven, que desde luego no tenía la intención de matar a la bruja, pensó que lo más prudente era ir por el sacerdote y algunos testigos para pensar en qué se debía hacer con ella. A toda prisa regresó al pueblo y alertó a los amigos y familiares, que rápidamente acompañaron a Chema al lugar que les indicaba. Pero al llegar ahí no estaba ya la bruja. Las marras no fueron desatadas, ni las cuerdas estaban rotas. Simplemente se desvaneció. Nadie dudó de la palabra del muchacho. Todos sabían que si una bruja es descubierta, los maleficios
se invierten al doble para ella. El padre echó agua bendita y todos dijeron una oración y nunca más se supo nada de esa mujer. La aprendiz. Hilda era una joven y guapa mujer, morena, alta y delgada, pero generosa en sus atributos. Nacida en Santa Clara, Durango, donde conoció a don Nacho, hombre maduro y próspero que, sintiendo que había llegado el momento de sentar cabeza, se casó con la joven casi 20 años menor que él, que a pesar de la diferencia de edad, el hombre le ofrecía estabilidad emocional y económica, además de no ser mal parecido. En pocas palabras, ambos tenían lo que el otro más deseaba. Por un par de años vivieron felices en Tuitán, lugar donde era originario don Nacho. No habían tenido la bendición de un hijo, pero ambos lo deseaban intensamente. Todo parecía marchar bien. El hombre muy consentidor con su mujer y la trataba verdaderamente como una diosa. Y ella era muy sociable y salía mucho con las demás mujeres del pueblo, y de preferencia casadas. Pues Nacho era un buen hombre, pero celaba a su mujer por obvias razones. A pesar que ella no daba ningún motivo para desconfiar, el grupo de mujeres que frecuentaba, aunque todas ellas respetables y sus maridos hablaban siempre lisonjas de ellas, había algo que no era normal. De unos meses hacia acá, Hilda se había desentendido de las labores del hogar y de sus deberes como cristiana, y los viernes regresaba muy entrada la noche, siempre con un buen pretexto: que si una amiga estaba enferma, que era el cumpleaños de la otra, y así cada semana una nueva historia. Y poco a poco los celos del hombre se fueron apoderando. A pesar que las amigas testificaban y justificaban las demoras de la mujer, don Nacho decidió espiar a su mujer. El viernes que salió por la tarde, dejando la cena preparada como anticipado de que llegaría muy noche, y aunque sus amigas llegaban hasta su casa por ellas, bien podía ser alcahuetas en alguna aventura de su mujer con un joven acorde a su edad. Por eso don Nacho se decidió a seguirlas a una prudente distancia. Se estuvieron largo rato en casa de una de ellas, y casi al anochecer salieron y caminaron hasta las afueras del pueblo y siguieron su marcha, perdiéndose en la oscuridad. En unos instantes, don Nacho perdió el rastro de las mujeres y tardó en encontrarlas de nuevo. No fue sino hasta que la luna estaba en su máximo resplandor cuando logró verlas en medio de la nada. El grupo de mujeres estaba completamente desnudas, y ante la mirada incrédula del hombre podía ver cómo se elevaban al tiempo que gritaban: La vida brilla, sin Dios ni Santa María.
flotaban por segundos a alturas considerables y unas más torpes que otras, pues mientras unas manoteaban desesperadas para después desplomarse y caer de costalazo en la tierra, algunas se veía que tenían algo más de dominio. Si bien resultaba claro que todas eran principiantes, pues ninguna volaba como aquellas de las leyendas de las luces de fuego que saltan de cerro en cerro, y que no son sino brujas desplazándose con su blasfema oración de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Don Nacho no pudo seguir viendo esto. Regresó anonadado a su casa y cuando regresó su mujer, la confrontó. Ella, al saberse descubierta, le confesó al marido que poco a poco esas mujeres la habían seducido para iniciarse en las artes de la hechicería. Primero prometiéndole fertilidad para engendrar al tan deseado hijo, y casi sin darse cuenta se fue haciendo parte del grupo. Don Nacho abrió la puerta del zaguán y gritaba que siguiera confesando lo que era para que todos la escucharan. Aunque era ya en la madrugada, la gente podría despertar y si se juntaba una chusma, seguramente tratarían de linchar a la mujer. Por eso ella quiso hacer gala de sus flamantes poderes y escapar de ahí tan lejos como le fuera posible. Sabiendo que ya no podía seguir al lado de su marido, se preparó para arrancarse la ropa y profirió la frase que le permitiría escapar. Pero ante la premura y la inexperiencia, equivocó la frase y dijo: de viga en viga, sin Dios ni Santa María. Y la mujer se elevó y violentamente se estrelló contra las vigas de madera del techo. Bajaba un poco de nuevo, se elevaba para estrellarse con violencia en la siguiente viga. Ya habían llegado un par de testigos y vieron la inverosímil escena de la mujer chocando contra el techo hasta que su cuerpo cayó desnudo ensangrentado. Ese fue el final de esa aprendiz de bruja. El caso fue muy sonado y cuando buscaron al resto del grupo fue imposible encontrar a ninguna. Los maridos de ellas entendieron lo que sucedía y quizá debido a algún hechizo les impidió darse cuenta a tiempo del oficio de sus mujeres. Todos recuerdan que un principio les parecía sospechoso, pero después una especie de sopor les impedía ser suficientemente agudos como para cuestionar a sus esposas. Y por eso ahora se daban cuenta de la terrible verdad. Sus mujeres eran brujas y ya no volverían. Algunas dejaron hijos pequeños, otras eran viejas y ya tenían muchos años de casadas, pero a ninguna se le pudo ver nunca más. Son muchas las leyendas e historias que se cuentan de las brujas de Tuitán. Si conoces alguna, compártela para que no mueran esas historias en el olvido. De nuevo agradecemos el favor de su atención y a quienes no se han suscrito les seguimos invitando a suscribirse a nuestro canal. Y muchas gracias a quienes ya lo han hecho.